Quizás es algo que no podíamos imaginarnos eh, anteriormente, pero imagínate algo. Imagínate que un virus mortal se está extendiendo por la Tierra. Y es algo que es tan grave que no está solamente llegando a una parte de nuestra población, sino que está llegando a todo el mundo. Y es algo que se agrava tanto que los niños dejan de ir a la escuela, que los trabajos empiezan a cerrar, que incluso en muchas empresas empiezan a despedir a personas, pero millones y millones de personas quedan despedidas de sus trabajos, y no puedes salir de casa a menos que vayas a comprar alimentos, y si sales de casa tienes que llevar máscaras para protegerte. ¿Te imaginas un mundo así? Pues seguramente si hace unas semanas yo te hubiera dado esta descripción, tú hubieras pensado que estaba describiendo una película, la trama de algo así, ¿verdad? Y cada uno de nosotros ahora nos encontramos viviendo esta situación y es una situación difícil. Y la pandemia está trayendo pruebas y dificultades a nuestra vida. Si piensas un poquito en lo que está trayendo. Vemos que trae problemas de salud, es lo más obvio quizás. Personas enfermas, personas muriendo. Podemos ver también que trae problemas económicos, muchos que no pueden trabajar como antes estaban trabajando. Pero esos son solamente los dos problemas más obvios. Hay otros problemas que también podemos ver a nuestro alrededor. Podemos encontrar personas que están teniendo problemas emocionales porque están con mucho temor de lo que pudiera pasar, quizás en su salud o quizás en el futuro, cómo va a ser el mundo. Otras personas están teniendo problemas emocionales, problemas por estar encerrados en casa tanto tiempo, quizás por teniendo también problemas familiares, al tener conflicto con sus familiares. Leí un artículo que nos decía que después de la pandemia en China, cuando se levantó la cuarentena, que el porcentaje de divorcios de repente se disparó, porque personas habían estado encerradas con una persona en su casa y lejos de ser algo positivo para ellos, trajo un problema para su vida matrimonial y terminaron entonces yendo corriendo al abogado para buscar el divorcio. Ahora, nosotros como cristianos sabemos que no debería de ser así en nuestra vida. Sabemos que debería ser algo positivo la prueba en nuestra vida. ¿Cómo pasa en nuestra vida? ¿Cómo son las pruebas? ¿Cómo deberían de ser las pruebas? Quizás tú no estás pasando un problema de salud y quizás no te ha afectado la economía, pero quizás te ha afectado en otras formas. Quizás tú estás teniendo otras pruebas incluso. Quizás una injusticia que estás sufriendo. Quizás tienes problemas con tus hijos o con tus padres o tienes problemas con alguna otra persona o estás teniendo dificultades de salud pero no relacionados con el coronavirus. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? ¿Qué tipo de pruebas estás enfrentando? Y lo que nosotros podemos observar es que muchas veces las pruebas nos roban el gozo e incluso pueden hacer que nos alejemos de Dios. Las pruebas nos roban el gozo en nuestra vida, incluso pueden hacer que nos alejemos de Dios. No debería de ser así, pero frecuentemente es así. Los lectores de Santiago sabían lo que era pasar pruebas. Y sabían lo que era pasar pruebas porque muchos de ellos habían estado en Jerusalén, eran judíos que se habían convertido a Jesucristo y luego habían tenido que huir de su casa a causa de la persecución. Y cuando llegan a diferentes ciudades, intentan integrarse a la comunidad, pero se encuentran con un problema. Los gentiles los odian porque son judíos y los judíos los odian porque son creyentes. Entonces no encajan con ninguno de los dos y tienen el problema de que conseguir empleo y poder ganar lo suficiente para vivir una vida mínima, con cubrir las necesidades mínimas, es algo casi imposible, mucho menos vivir una vida cómoda. Y sin duda muchos de ellos se enfrentaban a esto también, que la situación, las pruebas que estaban viviendo les estaba robando de su gozo cristiano y también posiblemente les estaba tentando a dejar a Dios, dejar los caminos de Dios, olvidarse de Él y quizás regresar a otro estilo de vida que antes habían tenido.
Entonces, cuando nosotros vemos las pruebas, nos damos cuenta que si las pruebas vamos a aprovecharlas en nuestras vidas, algo tiene que ser diferente. ¿Qué tiene que cambiar? ¿Qué necesitamos para aprovechar las pruebas? Ahora, el capítulo 1 de Santiago tiene muchas verdades que necesitamos aprovechar o conocer y vivir para aprovechar las pruebas, pero vamos a enfocarnos en solamente unos 3 versículos de este capítulo para extraer muchas cosas que necesitamos en nuestra vida para aprovechar las pruebas. Pero pensemos un momento en las pruebas. Y cuando llegamos entonces a estos versículos, vamos a ir directamente al versículo 2. Nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Varias cosas destacan de estos versículos, ¿no? Primero nos dice, ¿cuándo? Eso es lo primero que quisiera destacar. No nos dice sí, sino que nos dice cuándo. O sea, la expectativa es que todos nosotros nos vamos a encontrar en situaciones de prueba. Nos vamos a encontrar en algún momento en alguna prueba, alguna dificultad. Ahora estamos en una situación un poco anormal, que todos estamos experimentando la misma prueba, el coronavirus. Ahora, no todos lo estamos experimentando de la misma forma, pero todos estamos experimentando esto y nos está afectando nuestra vida, está cambiando la manera en que nosotros interactuamos con otras personas, nuestra vida en la iglesia. Entonces, todos nos enfrentamos a una prueba, pero lo más normal es que todos nosotros nos hallemos en diversas pruebas. La última parte del versículo, ¿no? La palabra hallar literalmente significa caer. Y nosotros, pues, podemos estar en una situación donde caemos en una prueba o donde nos cae una prueba. Así, a veces nosotros hablamos para describir algo que nos sorprende. Es que me cayeron a la casa algunas visitas o me cayó tal situación. Y es lo que describe aquí Santiago, que de repente nos sorprende, pero lo que nos sorprende no es el hecho que estemos en pruebas, lo que nos sorprende es el hecho que estamos en diversas pruebas, que hay una variedad casi infinita de pruebas en nuestra vida y muchas veces nosotros podemos estar preparados para una clase de prueba. Quizás estás preparado para una prueba económica y no te cae una prueba económica, te cae un problema de salud. O quizás tú estás preparado para un problema de salud y no te cae un problema de salud, te cae un problema de injusticia o de un conflicto familiar. La realidad es que muchas veces nos sorprenden las pruebas, pero no te debe sorprender el hecho que estás en prueba, sino quizás lo que deberías de prepararte es que te va a sorprender el tipo de prueba que llega a tu vida y puede haber todo tipo de pruebas. Incluso más adelante en el capítulo, Santiago nos va a describir que estas pruebas pueden ser incluso tentaciones que nosotros enfrentamos en nuestra vida. De hecho, esta palabra prueba aquí puede traducirse o tentación o prueba, como nosotros lo vemos aquí. Ahora, hay algo interesante también, quizás lo que más nos impacta de este versículo es lo que dice al inicio. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y esto es algo muy difícil para nosotros, porque la reacción natural cuando nosotros nos enfrentamos a pruebas es que no lo veamos como gozo, o sea, que no sintamos bienestar. ¿Y cuál es la reacción natural cuando viene una prueba? Bueno, primero nos molestamos, sentimos algo de frustración, irritación. Y si la prueba llega a durar más de lo que nosotros pensamos que debe durar, entonces empieza a arraigarse la amargura y un enojo y una ira por la situación que estamos viviendo. Y yo te pregunto, ¿cómo has pasado esta pandemia en los últimos días? ¿Cómo la has vivido? ¿Ha sido difícil para ti? ¿Has estado más irritable, más molesto, más fastidiado? Lo que la Biblia dice es que deberíamos de considerarlo una dicha. De hecho, me gusta cómo lo traduce la nueva versión internacional. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Muy dichosos. La palabra dichoso describe algo que es, dice, sentirse plenamente satisfecho por gozar de todo lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Tú deberías de sentirte dichoso, que estás
experimentando algo bueno cuando viene la prueba a tu vida. Ahora, eso no es normal. Y por eso la primera palabra ahí que dice, bueno, el primer mandamiento, considérense muy dichosos. La palabra considérense en griego significa creer, pensar, estimar, evaluar. Y esto es algo que requiere entonces de nosotros un ejercicio mental activo. Si tú vas a aprovechar las pruebas, tú necesitas hacer un ejercicio mental activo, donde tú te evalúas y donde tú estimas que tú eres una persona dichosa. Ahora, no es normal esto. Y noten que no es considerarse dichoso a pesar de las pruebas, sino es considerarse dichoso por la prueba que estás pasando. Así tú estás evaluando esta pandemia. ¿Te consideras dichoso que tú tienes la oportunidad de vivir esto y de aprender las lecciones que Dios quiere que tú aprendas? Tú que estás luchando con un problema físico, ¿lo consideras una bendición especial para tu vida de parte de Dios? Que tú experimentes ese problema. Tú que luchas con tus problemas emocionales o quizás tú que tienes problemas familiares difíciles. ¿Lo ves como una dicha, un regalo de Dios para tu vida? Eso es como deberíamos de verlo. Ahora, esto no es normal para nosotros, es difícil para nosotros. ¿Y cómo lo vamos a lograr? No lo logramos como que metiéndonos en nuestra propia cabeza y repitiendo un mantra como que soy dichoso, soy dichoso, soy dichoso, soy muy dichoso. Esa no es la forma en que nosotros vamos a llegar a tener este gozo. ¿Cómo podemos tener este gozo? Bueno, el versículo o el pasaje continúa. Los versículos 3 y 4 nos dicen, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora, lo que dice aquí este versículo, dice que tenemos que saber ciertas cosas y como lo traduce otra vez la Nueva Versión Internacional, es interesante, pues ya saben. Esto es algo que tú y yo ya sabemos, hemos escuchado muchos versículos y muchos sermones y sabemos estas cosas. Sabemos que el examen, la prueba de nuestra fe produce en nosotros paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora, cuando nosotros leemos estos versículos, creo que la última parte del versículo nos llama mucho la atención. Eso sí es algo que nosotros deseamos. ¿Qué es lo que nosotros deseamos? Deseamos esa condición de ser perfectos y cabales. Eso sí lo consideramos como un gozo, como algo que traería felicidad a nuestra vida. Ahora, pensemos un momento en estas palabras. La palabra perfectos y cabales. La palabra perfecto viene de la misma raíz de donde viene la palabra consumado es, que Jesucristo clamó sobre la cruz. Consumado es, o sea, completo, algo que ha sido terminado, algo que ha alcanzado la meta. Cristo podía morir en ese momento porque ya había alcanzado la meta que Dios tenía para él, todo el sufrimiento que él debía de sufrir. Y entonces él podía ahora morir. Se había completado. Ahora, ¿cuál es la meta que Dios tiene para nosotros? Que seamos perfectos y cabales. La palabra cabal ahí es una palabra interesante. Esta palabra se usaba cuando habían terminado de fabricar una nave. Se usaba esta palabra para describir una persona al que no le faltaba una mano, una pierna, que no era manco, que no era cojo, una persona completa, era una persona cabal. Y entonces lo que estas palabras sugieren es que nosotros estamos en una condición deficiente y que en esa condición de deficiencia Dios está obrando y está usando la prueba para que nosotros dejemos esa condición deficiente y lleguemos a ser una persona completa. Imagínate si tú fueras una persona manca o si fueras una persona coja, te faltara una pierna y alguien estuviera haciendo algo en tu vida para que tú fueras una persona completa. ¿Te gustaría eso? Por supuesto que te gustaría. E incluso estarías dispuesto a pasar muchos dolores, sufrir mucho, muchas operaciones para que ahora tú fueras una persona completa. Dios está haciendo eso. Que tú seas una persona perfecta y cabal, sin que te falte cosa alguna.
Esa es la condición a la que Dios te quiere llevar a través de la prueba que tú estás sufriendo. Esto es el objetivo. Y tú tienes que saber esto. Para aprovechar la prueba, tú tienes que saber que Dios tiene el proceso de madurarte. La palabra perfecto tiene la idea de llegar a la meta. Incluso es una palabra que muchas veces se traduce madurez. ¿Por qué? Bueno, un niño cuando llega a la meta, pues se convierte en un adulto maduro. Una manzana cuando brota en la rama del árbol, cuando llega a la meta, es una manzana madura. Esa es la meta, la madurez. Y Dios está haciendo algo en tu vida. Dios está madurando y está usando la prueba para madurarte. Ahora, tú sabes esto. Tú sabes esto. Y yo te pregunto, si tú estás considerando la prueba y si tú estás viviendo la prueba a la luz de lo que tú sabes, puede ser la pandemia o puede ser otra cosa, puede ser esos problemas económicos o puede ser esos problemas familiares o puede ser un problema físico o una injusticia o cualquier otra cosa que tú estés enfrentando, puede ser incluso una tentación que tú no has podido dejar. ¿Sabes? Dios está usando esa prueba, esa tentación, para madurarte, para hacerte una persona completa. Eso es lo que Dios quiere para ti. Tú sabes esto. Ahora, a la misma vez sabemos que muchas veces las pruebas no nos hacen más como Cristo, no nos maduran espiritualmente. Sabemos que muchas veces hemos experimentado pruebas nosotros o quizás otras personas y hemos visto que esas pruebas que están experimentando o que estamos experimentando, lejos de hacernos reflejar a Cristo, nos llevan a abandonar a Dios, a alejarnos de Él. Quizás te ha pasado anteriormente. Una prueba te llevó a pensar que Dios no está siendo justo, que si soy hijo de Dios debería de estar experimentando otra clase de vida. Piensa en la resurrección de Jesucristo. Somos hijos de Dios. Y Cristo resucitó de los muertos y el poder de Cristo opera ahora en nuestra vida. Entonces, ¿por qué no es diferente mi vida? Y creo que los hijos de Dios, los judíos que habían huido de Jerusalén y estaban leyendo esta carta de Santiago, de Jacobo, seguramente estaban preguntándose por qué mi vida no es más fácil, por qué no puedo conseguir un trabajo, por qué no puedo ganar dinero, por qué soy rechazado por mis amigos y también rechazado por mis enemigos, los gentiles, y por qué estoy solo. Y quizás esa es tu prueba ahora mismo, la profunda soledad que tú sientes en tu corazón. ¿Por qué no es más fácil mi vida? Bueno, Dios está usando la prueba para madurarte, para hacerte una persona completa, cabal, sin que te falten esas extremidades espirituales que tú necesitas. Y quizás tú evalúas tu vida y tú te encuentras manco espiritualmente, tú te encuentras cojo espiritualmente. Y Dios quiere hacerte completo. Ahora, para que esto suceda en nuestra vida, sabemos que el mero hecho de pasar por la prueba no nos hace más maduros espiritualmente. ¿Qué falta? Bueno, nos brincamos una palabra ahí en el centro. Lo que dice el pasaje es sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y para que tú llegues entonces a esa condición de madurez espiritual, tú tienes que ser paciente. Mas tenga la paciencia su obra completa, dice. Me gusta otra vez la NBI. Mas tenga que la prueba de su fe produce ¿qué? Constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra. O sea que estamos en un proceso y para que lleguemos a la meta tenemos que tener constancia. La palabra paciencia aquí no está hablando de ser muy paciente y muy tolerante con las personas. No, está hablando de una virtud más dura, la resistencia, la perseverancia,
la constancia, como dice ahí. La idea quizás de un soldado que está en el campo de batalla y tiene su espada en su mano y tiene su escudo y está peleando y ha peleado hasta el punto de estar tan cansado que siente que no puede más y está a punto de caerse, pero el enemigo sigue atacando. Y en ese contexto, en esa situación, ¿qué necesita? Necesita resistir. Necesita paciencia, necesita constancia si va a tener la victoria. Y esa es una realidad en nuestra vida también. Tenemos que perseverar, tenemos que resistir. Y hermano, déjame decirte que sin la perseverancia tú no puedes llegar a la madurez cristiana. Sin la perseverancia no puedes llegar a la madurez cristiana. Tienes que luchar, tienes que pelear, tienes que plantar los pies, tomar el escudo de la fe y la espada de la palabra y tienes que luchar. Y cuando sientes que no tienes más fuerzas para luchar contra esa tentación que viene a tu vida o cuando sientes que ya no puedes más con esa situación difícil que estás viviendo, ¿sabes lo que tienes que hacer? Tienes que resistir. Tienes que plantar los pies y seguir luchando. Y esto es difícil. Quisiéramos que con una oración Dios solucionara nuestro problema. Quisiéramos que con una vez que memoricemos un versículo, que ahora de aquí en adelante podemos vencer la tentación. Pero no es así. Para que tú puedas alcanzar la madurez cristiana, tú tienes que perseverar. No puedes llegar a la madurez sin la perseverancia. ¿Qué sucede con nosotros cuando viene la prueba a nuestra vida? ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos la manera de evitarla. Buscamos la manera de salirnos de ella. Y a veces tomamos atajos. Y esos atajos sí nos sacan de la prueba, pero son un cortocircuito en el proceso que Dios quiere llevar a cabo en tu vida. Y sin la perseverancia no puedes llegar a la madurez. Y nunca entonces podrás experimentar el gozo de ver la obra de Dios realizada en tu vida si te rindes ante la prueba. Si no estás dispuesto a luchar. Si no estás dispuesto a resistir la tentación. Si no estás dispuesto a permanecer bajo esa carga que Dios ha puesto en tu vida en este momento. Si tú te enojas, si tú explotas, si tú evades, si tú sales de la situación, si tú pecas para poder encontrar una salida, nunca vas a conocer el gozo de ver la obra de Dios realizada en tu vida. Sí, quizás vives una vida más cómoda en lo inmediato, pero el plan de Dios se desactiva en tu vida, se frustra en tu vida. Requerimos de la perseverancia. Esto es algo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 5, versículos 1 al 5, y aquí no les puse todo el pasaje, pero destacamos aquí la parte central, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter. Estamos hablando de las mismas cosas. Incluso en el versículo 3 al inicio dice así que nos regocijamos en la esperanza. Santiago y Pablo como que están en la misma sintonía aquí. Tenemos que perseverar si queremos llegar a la entereza de carácter, si queremos llegar a la madurez. Nos dice lo mismo Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, y es la misma palabra, perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Si tú quieres llegar a la línea de meta en una carrera, no puedes darte por vencido. Tú tienes que seguir corriendo. Y cuando estás cansado y cuando no puedes más, tienes que resistir. Tienes que perseverar. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros y eso es lo que la madurez exige de nosotros, que nosotros perseveremos. Y cuando perseveramos, ¿qué hay en nuestra vida? Hay madurez y también hay gozo. Mira lo que dice Santiago en Santiago 1, un poquito más adelante, mismo capítulo.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, noten, cuando haya ¿qué? Resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tienes que soportar la tentación. Y esas son nuestras dos palabras del versículo 2. Tenemos que ser pacientes, resistir, ¿qué? La tentación, la prueba del versículo 2. Hay que resistir, hay que luchar, hay que permanecer firmes. Para aprovechar las pruebas, tienes que perseverar. Hermanos, es la única manera que tú puedes llegar a la madurez. Es la única manera. No puedes madurar en tu vida cristiana sin tener que luchar y sin tener que resistir. Y nosotros queremos un camino más fácil. Queremos luchar con una tentación una o dos veces y que luego desaparezca. Queremos enfrentarnos a una prueba y que dure 1 o 2 días y que luego se nos pase. O nos conformaríamos con que hubiera sido 1 o 2 o 3 o 4 semanas y de repente va a ser por lo menos 7 y quizás sea más. Y decimos, pero ya no aguanto más, ya no puedo más. Dios, ¿por qué estás haciendo esto? Y Dios dice, es que te voy a madurar. Pero para que eso sea posible, tú tienes que perseverar. Tienes que perseverar. Entonces, esto nos ayuda a ampliar nuestra comprensión de la prueba. Esa prueba que tú estás pasando no solamente para hacerte la vida difícil, es para hacerte más como Dios, para madurarte. Y tienes que perseverar. ¿Por qué dura tanto la prueba? Porque tienes que perseverar. Es la única manera en que tú puedes llegar a la madurez cristiana. Tienes que perseverar. Ahora, cuando pensamos en esto, de nuevo, tenemos que preguntarnos, ¿cómo vamos a perseverar? ¿Vas simplemente a mirar hacia adentro y decir, yo sí puedo perseverar, yo sí puedo aguantar y yo puedo echar manos de mis energías y de mis recursos y yo voy a plantar mis firmes y yo sí voy a aguantar? ¿Es así? No. Me gusta lo que dice Hebreos capítulo 12. Leímos ya la primera parte, el primer versículo, ¿verdad? Que tenemos que correr con paciencia, pero ¿cómo corremos con paciencia? Nos dice en los versículos 2 y 3, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel mentalmente, activamente, haces ejercicio mental para poner tus ojos en Cristo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando sientes que vas a tirar la toalla, que ya no puedes más, pon tus ojos en Cristo para aprovechar la prueba. ¿Cómo puedes aprovechar la prueba? Pon tus ojos en Jesús y persevera. Eso es lo que tú necesitas para aprovechar la prueba. Necesitas poner tus ojos en Él y resistir y continuar. Piensa un momento en tu vida estos últimos días, estas últimas semanas. ¿Has desmayado? ¿Has estado mal, molesto, irritable, enojado? ¿Has estado lleno de temor en tu vida? Quizás queriendo recluirte en un mundo de tu propia fantasía para no tener que enfrentar la realidad que estás viviendo. ¿Has desmayado? Si has desmayado o estás a punto de desmayar, pon tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en Él. Míralo ahí sobre la cruz. Mira su sufrimiento. Mira cómo Él sufrió por ti. Mira el grado hasta que Él pudo llegar. Piensa en Él en el Getsemaní, sudando gotas de sangre, cuando todo lo que había en Él decía, no quiero, no quiero, pero resistió y dijo, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieres. No solamente míralo sobre la cruz, míralo también saliendo de la tumba. Victorioso, poderoso, triunfador sobre la muerte. Míralo así.
Y entonces entiende que tú también puedes triunfar, pero antes de triunfar tienes que resistir como Cristo resistió. ¿Y por qué resistió? Por el gozo puesto delante de Él. Y entonces resiste por el gozo puesto delante de ti, por lo que Dios quiere hacer en ti en medio de la prueba, entendiendo que tienes que resistir, tienes que luchar. Pon tus ojos en Jesús y persevera. Quizás tu espada está tirada y tu escudo se te cayó. Quizás estás a punto de echar a correr o quizás ya echaste a correr. Mira a Cristo. Toma tu escudo de la fe y toma la espada de la palabra y planta tus pies con el apresto del Evangelio y persevera. Para aprovechar la prueba, ¿qué necesitas? Poner tus ojos en Jesús y perseverar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este pasaje simple, pero tan necesario para nosotros ahora mismo. Padre, yo sé que muchos de mis hermanos están enfrentando pruebas, todos con el coronavirus, y luego cada uno de nosotros enfrentando una combinación única, diversa, que nos está afligiendo a nosotros. Y Señor, pedimos que tú nos ayudes. Señor, no podemos resistir solos, pero ayúdanos, Padre, a resistir. Padre, te pido por algunos que están tirando la toalla, están a punto de abandonar, algunos que quizás ya lo hicieron, Padre, renueva su fe. Que puedan ver a Cristo en el Getsemaní, a Cristo en el Calvario y Cristo en el huerto saliendo triunfante de la tumba y que sepan que esa misma resistencia es posible para nosotros y es necesaria para nosotros si vamos a madurar. Señor, gracias por esta prueba. Nos consideramos dichosos de aprender lo que tú quieres enseñarnos. Gracias por cada prueba, sea física o económica o familiar o de injusticia o de soledad. Señor, tú nos estás enseñando algo. Y por eso entonces te decimos gracias. En el nombre de Cristo. Amén.